Queridos amigos, telespectadores de Alfa Televisión, de nuevo con vosotros. Como sabéis, estamos empezando ahora un nuevo libro que escribió Pablo a los Gálatas, aquella iglesia que él organizó en Galacia. Y la verdad es que las iglesias, cuando las organizaba, pues Pablo necesitaba comunicarse con ellos. Vamos a hablar en este programa sobre cuál era la intención de Pablo al escribir sus epístolas, esas 13 epístolas que cubren los mayores consejos, exhortaciones y ayudas para aquellos cristianos que vivían en diferentes iglesias. Y gracias a Dios que hoy tenemos con nosotros estas cartas, estas epístolas que nos dan tanta riqueza. Por eso vamos a estudiar y profundizar en este libro de Gálatas. Y para ello nos hemos traído hoy a un gran amigo. Él se llama Daniel Brinduse y se encuentra pastoreando la iglesia de Efes aquí en Madrid. Bienvenido, Daniel, a nuestro programa. Bien hallados. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues gracias a Dios muy bien. ¿Feliz? Estoy feliz, contento. No tengo nada más que palabras de agradecimiento a Dios y a los que me rodean, a mi familia y a la familia un poco extensa que es la iglesia donde pertenezco. Qué bueno. Bueno, pues Daniel está con nosotros para profundizar en esta perícopa que vamos a estudiar, que vamos a comenzar con el libro de Gálatas. Y le hemos puesto el nombre, el título de la autoridad y el Evangelio de Pablo. Autoridad y el Evangelio de Pablo. En el capítulo 1, versículo 10, nos dice: pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y así Pablo nos está diciendo: mirad, yo antes estaba en otra iglesia, yo antes estaba en otro lugar donde perseguía a los cristianos, pero ahora lo que yo quiero es agradar a Dios y no a los hombres. Luego entonces él, gracias al Espíritu Santo, pues quitó de su cabeza todo aquello que tenía malo y se quedó con lo que verdaderamente era real, era bueno. Y no solamente para él, sino para todos los cristianos, porque él recibió la orden de predicar a los gentiles. Y así lo hizo. Así que mi primera pregunta, Daniel, para ti es: ¿cuál era la intención principal de Pablo al escribir las cartas a las iglesias? Lo más interesante de todo es que, como hoy, en aquellos tiempos necesitaban comunicarse. Ajá. No tenían las herramientas que nosotros tenemos. Hoy es muy fácil mandar un mensaje a los que amas, a los que necesitan una ayuda, un consejo, una dirección. Mira, claro, qué fácil. Hoy mandas un... Porque hoy en un momento ya, WhatsApp, mail, Facebook... Facebook... Enseguida. O sea que hoy tenemos la tecnología que nos ayuda, pero ellos necesitaban también comunicarse. Ajá. No tenían teléfonos, no tenían WhatsApp, no tenían Facebook, no tenían mail, no tenían nada. ¿Qué tenían? Pues tampoco era muy barato en aquellos tiempos escribir una carta, pero era el método que tenían para comunicarse. Entonces el apóstol pues no podía estar al mismo tiempo en todas las iglesias que él había, con la ayuda de Dios, había abierto. Sí, había organizado, y tampoco habían sí, recursos, medios de transporte para ir inmediatamente al sitio. Era imposible. Entonces, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué podía hacer? Pues escribir cartas. Entonces se puso a escribir cartas, y cuando había que exhortar, cuando había que aconsejar, pero también cuando había que... Hombre, cuando había que reprender un poquito, pues también tenía que escribir. Claro. Y por cierto, pues mira, la epístola pues no es tan que digamos así muy bonita, qué bien estáis, qué bien os va, sino tened cuidado, ¿qué pasa? ¿Qué Entonces, ocurre? el medio que
él tenía a su disposición era escribir. Yo estoy convencido de que han habido muchísimas más cartas que él escribió. Lo que pasa es que a nosotros nos ha llegado pues 13. Sí, estas 13 cartas nos han llegado inspiradas por Dios, han dicho, estas son las convenientes para vosotros. Yo recuerdo unos versículos de Pedro, que escribe también, Pedro escribe a los cristianos, que él también pues aconsejaba por medio de cartas, porque como tú muy bien has dicho, la carta era el medio que tenían para comunicarse. Y en Segunda de Pedro hay unos versículos muy interesantes. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16, que dice así: y considerad que la longanimidad de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Asimismo, en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las demás escrituras para su propia perdición. Dígase entonces que Pablo escribía esas cartas, como escribe Pedro también, a todos los cristianos que estaban en todos los lugares. Pero lo interesante es que Pedro dice, mirad, estas cartas son tan inspiradas como las escrituras. Lo interesante es que para decir que esto está inspirado, tú tienes que leerlo. Yo no puedo hacer una afirmación así gratis, decir, no, este libro está inspirado. Yo no puedo hacerlo. Entonces supongo que tampoco el apóstol, Pedro, tampoco lo hacía, sino él tenía que haber leído estas cartas. O por algún medio, yo supongo que ellos también visitaban. Sí, ahora iba Pedro, después era posible que pase Pablo. Entonces, estas cartas se guardaban ahí y entonces pues tenía acceso a ellas. Claro. Y como dice allí, son muy difíciles de entender para algunos, pero no quiere decir que no lo haya leído. Él tenía que hablar con propiedad y yo estoy convencido de que él lo ha leído y da fe de que esas cartas están autorizadas, inspiradas por Dios. Sí, porque si nos damos cuenta, en el versículo 16, dice, asimismo todas sus epístolas, y sigue hablando y dice, como también las demás escrituras. O sea que Pedro está diciendo, mirad, las cartas que habéis recibido en las diferentes iglesias, porque tenemos carta a los Corintios, a los Efesios, o sea, iglesias que estaban pues en Corinto, Hebreos, en Colosas, en diferentes lugares. No se las quedaban solamente ellos, claro, porque inmediatamente ahí habrían copistas que dirían, oye, mándame esta carta, cópiamela. ¿Quién te ha escrito? Pablo, mándame una carta aquí, que estamos en la iglesia de la Odisea y yo quiero leérsela también a los hermanos. Y entonces cogían, copiaban, y esas cartas se extendían por todas las iglesias. Con toda seguridad, Pedro dijo, a ver, las cartas. Y como tú muy bien has dicho, vamos a leer qué dice. Y él admite, mira, Pablo, a veces hay cosas difíciles de entender, difíciles de entender, pero están tan autorizadas, son tan inspiradas como las escrituras. Qué interesante. Es que lo mismo que pasa hoy. Lo que pasa es que como tenemos la tecnología es más fácil. El mismo predicador no tiene que escribir, sino muy fácil. Está colgando un vídeo y entonces un montón de espectadores o telespectadores o fonoespectadores lo están mirando. Era lo mismo como hoy está pasando. Pero en aquellos tiempos, pues ¿qué hacían? Pues hacían copias de sus cartas y lo mandaban a diferentes sitios. Pues igual había personas que podían comprarse esas cartas o podían pedir que los copien para ellos y se los guardaban en su casa. Sí. Era como un mensaje que ahora nosotros estamos transmitiendo. Sí, total. Yo recuerdo ahora, por ejemplo, los libros que escribió Lucas, el Evangelio de Lucas y también Hechos de los Apóstoles, que cuando él escribe detalladamente todo lo que ocurrió con lo que sucedió con Jesús, porque Lucas era un historiador y pedía testimonios a diferentes personas, muchas personas, y entonces él relataba todo lo que le decían las personas, pero esta carta se la dirige a un amigo suyo, se la dirige a Teodoro, su amigo.
Claro, cuando Teodoro recibe aquellas 2 cartas originales, eso es un tesoro. ¿Y qué hace? Cuando Teodoro, él, habla con su iglesia, seguro que le dijeron, haznos una copia de estas, que yo tengo unos amigos que están en Colosas, tengo unos amigos que están en Roma y unos amigos que están allí en Antioquía, necesito esas cartas. Y claro, aquello se extendía como la pólvora. Resultado de todo, hoy tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, con sus 13 epístolas de Pablo que son una delicia para nosotros. Lo bonito de todo es que tanto Pedro como otros discípulos certifican la inspiración que Dios le ha dado a Pablo. O sea, ellos se están apoyando unos a otros y están diciendo, no, perdona, la autoridad con la cual está hablando el apóstol, pues viene desde arriba. Viene de la misma fuente que nosotros recibimos. Qué interesante todo lo que nos dice la palabra de Dios. Y ahora me ha venido un momento, el amigo de Lucas no era Teodoro, era Teófilo. Pero como el que tiene boca se equivoca, bueno, pues yo rectifico, mis queridos telespectadores, porque yo sé que vosotros tomáis nota de todo lo que aquí se dice, porque recibo llamadas telefónicas y también por mail, toda una serie de preguntas que a veces hacéis. Y seguro que alguien estará apuntando, Pastor Moliner no fue Teodoro, fue Teófilo. Y eso os engrandece, porque no hagáis caso de lo que nosotros decimos, sino de lo que dice la palabra de Dios. Así que pido perdón por el error. Vayamos a Gálatas 1:1, donde aquí nos dice lo siguiente. Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni por medio de hombre, sino por Jesucristo y por medio de Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿De dónde parece venir el llamamiento de Pablo, el perseguidor de los cristianos? Yo antes que nada quería decir una cosa. ¿Por qué tiene que escribir Pablo, que es apóstol por parte de Dios mismo, si no hay un ataque directo, digamos, a su autoridad? Porque claro, lo más fácil es decir, a ver, ¿tú quién eres para decir estas cosas? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad? ¿Quién te envía a ti? ¿De dónde vienes? Entonces, lo curioso es que no dice esto nada más que a los Gálatas, porque se supone que es como una respuesta a lo que ellos estaban hablando, a un problema que tenían. Entonces él viene y certifica. Vamos a ver, yo no vengo por autoridad propia, sino porque he sido nombrado, certificado por Dios mismo como apóstol. Ahora, ¿qué entendían ellos por apóstol? Porque entiendo que había un debate ahí sobre el tema del apostolado. ¿Quiénes son los apóstoles? ¿Cuáles son las pautas para que una persona sea un apóstol? Porque hoy mismo, con todo mi respeto, yo puedo decir que no hay más apóstoles. Hay discípulos, eso sí, pero apóstoles ya no hay más. Entonces, una de las pautas era haber visto a Jesús, vivir con Él en el tiempo que Él estaba en la tierra. Según nosotros sabemos, Pablo no estaba con Jesús. Pablo no estuvo con los apóstoles, no. No. Entonces, ¿cómo puede ser que tú te llames a ti un apóstol? Pero él viene y dice, perdonadme, yo he visto a Jesús. Yo me encontré con Él. Yo he estado con Él. Entonces, Él me envía. Y los demás apóstoles certifican esto. Y dicen, no, Él ha sido enviado por Dios. El mismo que nos envía a nosotros está enviando a Pablo. Entonces viene el primer versículo de Gálatas y dice, no, perdonadme. Así comienza, Yo, Pablo, apóstol. Soy apóstol. No de parte de hombre, ni por medio de hombre, sino por Jesucristo. No me enviaron los hombres a mí, sino Jesucristo me escogió. Y además, más abajo dice, desde el vientre de mi madre, antes que yo supiera, Él me escogió para ser una herramienta en sus manos, para poder llevar este evangelio. Además, lo bonito de todo es que la palabra evangelio, Él siempre lo está, en todas sus cartas, lo está diciendo.
está diciendo gracia y paz, que es el Evangelio realmente. Es la gracia de Dios y es la paz que nos está dando. Sí, hablando de estas cosas, Daniel, recuerdo cuando estaban los apóstoles reunidos en aquel aposento alto, que el Señor les dio instrucciones claras, ¿no? Y les dijo, mirad, no hagáis nada, esperad a que recibáis la promesa del Padre, no hagáis nada. Pero allí se encontraban pues aquellos 11 apóstoles, porque claro, faltaba Judas no estaba. Y entonces tuvieron la feliz idea de decir, pero siempre hemos sido 12 apóstoles, pero ahora Judas se suicida, pues ¿qué podemos hacer? Tenemos que ser 12, porque si eran 12 tribus de Israel, Jesús nombra a 12 apóstoles y ahora somos 11, pues deberíamos de hacer algo, ¿no? Y entonces en el capítulo 1 de Hechos, versículo 23, dice, y presentaron a 2 para ser elegidos como apóstol. José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido para ocupar en el ministerio del apostolado el puesto del que se desvió Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y echando suertes, la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Yo no os he dicho que no hagáis nada todavía? ¿No os he dicho que esperéis? Pues no, Señor. Aquí tenemos a los 11 apóstoles diciendo, de esto se ha olvidado el Señor. Y eligieron a Matías. Matías no vuelve a salir en toda la palabra de Dios. Lo que sí que veo es en el versículo de Gálatas 1:1, donde ahí Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesús, y no nombrado por hombres, sino por Jesucristo mismo. Este sí que creo que fue el apóstol elegido por Dios. Lo curioso es que si hubiera sido Matías el que hubiera ido por diferentes sitios, yo creo que las cosas hubieran sido más fáciles. No, lo hemos nombrado nosotros. Ha estado presente con nosotros todo el trayecto que Jesús estuvo en la tierra, porque no solamente los 12 discípulos estaban con Jesús, había más gente que sí, no, los apóstoles iban constantemente, ahora los discípulos iban y venían, por eso eran apóstoles. Entonces, el asunto es, no, lo hemos nombrado nosotros. Tened confianza porque nosotros certificamos que es Él. Y entonces nosotros, como humanos, siempre decimos, Dios, mira, es que esto falta, necesitas que lo completes un poquito. Y tenemos un montón de casos en la Biblia. Nosotros pensamos que esto es así y al final nos sale la jugada mal. Yo no voy a hacer un juicio sobre lo que hicieron los apóstoles. No está en mis atribuciones. Sino considero que lo que le ha pasado a ellos me está pasando a mí muchas veces. Y a los que nos están escuchando, pues igual le han pasado muchas veces también. El Señor te dice, tranquilo, paz, confianza. Y yo digo, Señor, mira, que falta esto, tenemos que completarlo. Entonces, a veces da lugar a confusiones cuando yo hago lo que no debo de hacer, entonces Dios tiene que venir a rectificar lo que yo he hecho. Tiene que venir a resolver el problema que hemos creado. Exactamente. Mira, Abraham, pues hay más casos en la historia. Entonces, claro, de eso se origina una lucha. Y el que está siempre esperando un momento de falta de fe, siempre está atacando. Ahí es el punto débil, ahí te voy a atacar. Ese era el punto débil de los discípulos, de los apóstoles. Entonces, ¿qué hizo? Ahí los atacó. A ver, ¿quién te nombra a ti? ¿Quién eres tú? ¿Por qué vienes a decir estas cosas? Porque no te nombraron los hombres. Claro, es difícil a ver cómo nombró Dios. ¿Quién ha estado como testigo para ver que lo nombró directamente Dios? Claro. Entonces, ahí estaba la lucha, sí, diciendo, mira, tú no eres un apóstol. Pero claro, no, él demuestra esto. Cuando Pedro, ya viendo lo que era Pablo, el perseguidor que era Pablo y las cosas que hizo con los cristianos persiguiéndolo en todo lugar donde iba, él decidió acabar con la secta llamada del Camino. Pero él era consecuente con lo que creía.
él era... No, Pablo era así, de verdad que fue así, pero cuando ya se encontró, se topó en el camino a Damasco, se topó con Jesús y Jesús le dijo, ¿y por qué me persigues? Y entonces es el debate que, ¿Quién eres, que tuvo con él. Y en ese encuentro sale entonces Pablo diciendo, ¿qué quieres que haga? Y Jesús le dijo, tranquilo, se te dirá lo que tienes que hacer. Vete allí a la casa de Judas, uno que vivía en la calle derecha de allí de Antioquía, de Damasco. Vete y se te dirá lo que tienes que hacer. Primeramente, sumisión y obediencia. Tranquilo. Pero ahí estaba Pablo, que tenía ganas. Entonces, viendo esa conversión que tuvo, ya Pedro ratifica lo que Pablo es y dice, mira, sus epístolas son tan inspiradas como las Escrituras. Por favor, estad atentos a ella. Por eso Pablo se presenta con toda esta autoridad a los Gálatas diciendo, pero yo, si alguien ha dudado de mí, yo soy apóstol. Cuidado, yo soy apóstol. Y tengo toda la autoridad de aquellos que estuvieron con Jesús durante 3 años. Porque es el mismo que llamó a los otros, ¿El mismo? que me llamó a mí. Esto es. O sea, es que las situaciones han sido diferentes, no pasa nada. Pero es que el mismo que llamó a ellos, les llamó a ellos, me llamó a mí también. Además, no de una manera especial. Hay que ver cómo Dios le llama. Lo que yo puedo entender es que Dios hace lo mismo hoy. Lo que a mí me interesa, lo más que me interesa, estudiando toda esta historia, como te decía algunos momentos antes, es que un historiador decía que la historia se burla de nosotros porque se repite. Estudiamos la historia de los apóstoles porque hoy la misma historia se repite. Entonces mi pregunta es, Daniel, tú que ya eres pastor durante muchos años en la iglesia y sé que estudias diariamente tu palabra y que diariamente pides tu bautismo del Espíritu, ¿los problemas que tenía Pablo con las iglesias que él pastoreaba o que él organizaba son los mismos que los que tenemos ahora en nuestras iglesias del siglo XXI, 21 siglos después? Lo curioso es que hay muchas cosas que han cambiado en nuestro mundo, pero detalles. Nunca cambia el trasfondo. Los mismos problemas que tenía el ser humano hace 2000 años, o hace 4000 años, o hace 6000 años, los tiene ahora. Es lo mismo, le pasa lo mismo. A ver, ¿qué autoridad tienes tú para decir esto? ¿Quién eres tú para decir esto? Y cuando vas a escrito está, entonces hay dos posibilidades. O lo aceptas o niegas también la autoridad del que te envió. Pues lo mismo que le estaba pasando a ellos. ¿Realmente a quién negaban? ¿Cuál era el problema? Pablo decía una cosa, mira, este es el evangelio que me ha sido entregado para que os lo pueda compartir con vosotros. Y ellos decían, para, vamos a ver. Hay más cosas, no solamente esto. Hay que hacer esto y esto. Pues las mismas pautas está pasando hoy. Las mismas cosas. Los mismos errores. A ver. Sí, es la gracia, es la fe, pero hace falta hacer algo. Hombre, es que el evangelio no puede ser así de fácil. Yo entiendo que las cosas que son gratis, todo lo que es gratis, a nosotros nos parece que es de poca cosa. Cuando lo real, el valor que tiene, cuando lo real, lo gratis es lo más caro que se puede ofrecer. ¿La salvación es gratis? ¿El evangelio es gratis? Realmente no es gratis, porque costó muchísimo. Costó la vida de nosotros no tenemos ni idea lo que costó, pero cuando a nosotros nos llega gratis, parece que, bueno, esto es muy fácil creer. ¿Realmente es tan fácil creer? ¿Ha cambiado algo desde hace 2000 años? No ha cambiado nada. Verdaderamente, Daniel, algo ocurrió allá en Galacia para que él se presentara de esta manera. Porque él presentó un evangelio bonito, un evangelio divino, donde estaba la gente feliz y contenta. Pero algo ocurrió allí para que Pablo, como vemos en estos primeros versículos, se pusiera de la forma que se puso. Aunque
él comenzó diciendo en el versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz a vosotros os sean dadas de parte de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Él comienza con unas palabras pues de salutación diciendo gracia y paz, pero mirad, algo está ocurriendo. Y vamos a ver en el desarrollo del estudio de la carta a los Gálatas que algo gordo estaba ocurriendo allí. Pero me gustan esas dos palabras que dijo, gracia y paz. Dice, gracia y paz sean a vosotros de parte de Dios. ¿Por qué emplearía esa palabra de gracia y paz? ¿Qué ocurría? Bueno, Pablo utiliza la misma fórmula que estaban utilizando en aquellos tiempos. ¿Sabes? Hay unos matices que siempre, según la época, hay unas fórmulas para empezar, para desarrollar y para acabar. Hoy nos están enseñando, cuando estás estudiando, qué hay que hacer. Cuando haces un trabajo hay que empezar así, hay que continuar así, hay que acabar así. Entonces, en aquellos tiempos, los puntos y el bosquejo. Es que hay que hacerlo así, para tener un orden. Entonces, en aquellos tiempos, pues también había un orden. Entonces, él es especial y cada persona tiene su firma, no necesariamente su firma, digamos, el nombre, pero la forma de escribir de cada uno es diferente. Pero él, ¿qué hace? En aquellos tiempos mandaba como saludos o salud al principio de la carta. Siempre saludaba. Pero él, ¿qué hace? Él añade la palabra gracia. Claro, sí. Paz es un saludo hebreo desde hace mucho tiempo. Shalom. Paz. Shalom es el que la paz Pablo esté contigo, que sea contigo. Es muy bonito ese saludo, pero él dice, sí, la paz, pero también la gracia. Y además, lo curioso del versículo dice que no mi paz, ni mi gracia, sino sigue lo que Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, y también la gracia. ¿Cuál es la gracia? Que ya tenemos paz con Dios. Esa es la gracia. Sí, entonces, es ese regalo que Dios te da diciendo, mirad, ahora ya podéis ser salvos si tú me admites en tu corazón. Felices, ya el problema ya está solucionado. Entonces, él que dice, esta paz y esa gracia que viene desde arriba, os lo estoy transmitiendo también a vosotros, pero realmente vosotros no tenéis eso. Fíjate que en el versículo 6, siguiendo con la línea que estás diciendo, dice, estoy asombrado de que tan pronto estéis desertando del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Yo me echo las manos a la cabeza, estoy asombrado, pero ¿qué os está ocurriendo? ¿Qué les estaba pasando a los Gálatas que ya estaban mezclando las obras, estaban ya metiendo las obras para poder conseguir la salvación? Y estaba verdaderamente, Pablo se encontraba en una situación que no la había visto en ninguna iglesia, sino en Gálatas. Es que si se lee atentamente, también otras epístolas de Pablo, no encontramos que vaya tan al grano. Aquí ya se salta todos los detallitos, al principio dice algunas cosas, pero ya se lo salta, va directamente al grano. Estaba molesto, estaba dolorido. Entonces se salta esto y dice, a ver qué pasa, ¿a dónde vais? Estáis desertando, os vais. Este es un ejército. ¿Y vosotros qué estáis haciendo? Sois unos traidores, os estáis dando la espalda a este camino, a esta dirección. ¿A dónde vais? Ahora, ¿qué pasa? ¿Que habéis encontrado otro evangelio? Sí, habla aquí de un evangelio diferente. Nuevo. Y él dice, perdonadme, el que viene a deciros otro evangelio que sea anatema. No hay otro evangelio. No hay gracia y paz, nada más que por medio de Jesucristo. Además, Jesucristo lo deja muy claro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. Entonces él dice, cuidado, os estáis alejando, os estáis yendo por otras cosas que Dios no dijo. Que esto es una mezcla de paganismo con lo que nosotros os hemos llevado con las buenas nuevas. Sí, pero lo más interesante es que pasa hoy esto.
Sí, estamos hablando de los de Gálatas, pero Gálatas hay en cada iglesia. O sea, lo asombroso es que no hemos aprendido la lección. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y el Señor dice, tranquilo, espérate. No hagas porque siempre que el humano ha hecho algo, lo ha estropeado. Entonces el Señor dice, tranquilo, se te enseñará lo que tienes que hacer, pero despacio. Y entonces nosotros decimos, no, perdón, vamos a ver, como decían los Gálatas, hay que hacer las ceremonias. Hay que circuncidarse, hay que hacer estas obras, porque si no te circuncidas no vas a ser salvo. Y entonces Pablo se asombraba de todas estas cosas que había dicho alguien. Por eso él se presenta allí como apóstol. Porque él dice, mas si aún nosotros, versículo 8, o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, no les dejéis entrar. Este evangelio que vosotros aceptasteis, y lo bien que estabais, lo felices que erais, pero ¿qué os ha pasado a vosotros? Y es que estaban incluyendo todas las obras de la ley para poder llegar a ser salvos. Y claro, él estaba asombrado. Pero lo que pasa es que Pablo también tenía en su mente todo lo que él había pasado durante toda su vida, 25 o 30 años, antes de que el Evangelio, antes de que Jesús se le presentara. Porque Pablo era un estudioso de las Sagradas Escrituras. Bueno, yo estoy seguro que se conocía, el Pentateuco se lo sabía de memoria, seguro, como hoy en día vemos que hay judíos ortodoxos que se lo saben de memoria. Están desde pequeñitos repitiendo y se lo sabían de memoria. Pero llega un momento en que el Señor le da esa luz y dice, ahora lo entiendo. Y es que a veces en las iglesias, como tú dices que 20 siglos después también hay Gálatas en las iglesias, es verdad, porque hay gente que desde pequeñita está en el Evangelio, ha nacido adventista y sigue, pero no ha encontrado todavía esa conversión y sigue por las obras. Yo tengo que ir a la iglesia, yo tengo que vestirme así, yo tengo que comer así, yo tengo que hacer esto. Está bien, eso es una buena educación que ha recibido de los papás. Pero el Evangelio es diferente. No, eso te da la salvación. Pero ni muchísimo menos. Es que yo me quedo asombrado a mi forma de entender las cosas. Jesucristo no hay comparación. Con Jesucristo no se puede comparar nadie. Pero Jesucristo después dice, no ha nacido nadie más grande de la mujer que Juan el Bautista. Esto es. Entonces no hay que poder, no se hace esta clasificación. Pero en mi mente, yo siempre he pensado, después de Juan el Bautista, para mí Pablo ha sido uno de las mentes más brillantes que han habido. A mi forma de ver. Bueno, con Adán no puede haber comparación porque esto ya está fuera de lugar. Pero a mi forma de ver era un teólogo impresionante. Y yo me he estudiado un poquito qué es lo que tenían que estudiar los que pretendían llegar a un día a ser rabis. Impresionante lo que tenían que saber de memoria. De memoria, no memorizaban. Claro, no tenían la herramienta que nosotros tenemos. ¿Qué memoria tienes? Pues mira, mi teléfono tiene tanta memoria. No, ellos no, ni mi tablet tiene tanta... No, mi memoria estaba aquí. Entonces se sabía de memoria muchas cosas. Yo creo que no solamente el Pentateuco, sino más cosas. Lo que decían los otros rabis. Entonces, el asunto es, bueno, ya tenemos esto y de repente como que él lo ha aprendido como letra muerta. Todo eso estaba muerto. No lo entendía. Tenía que hacerlo para darle vida. Pero un día se encuentra con Jesús y esa letra muerta se encarna. Y esa letra muerta tiene vida, tiene nombre y apellido. Y además es una persona. Y cuando él entiende esto, entonces dice, perdonadme, todo lo que yo estudié vale para algo, pero no sirve si no está el que realmente es, el que es el Señor Jesucristo. Por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Está bien, hay mucha educación, hay que hacer esto, tal, está bien. Pero esa letra muerta, sin el que le da vida, que es Jesucristo, no sirve. Hoy tampoco.
no te va a salvar yendo a la iglesia, haciendo un montón de, no sé, plegarias, orando todos los días, leyendo todos los días. Eso está bien, no hay problema que lo haces. Pero ¿quién te salva? Si esa letra se queda muerta, no sirve para nada. Tú te puedes hoy circuncidar igual. ¿Quién te impide? Pero esto... Eso no salva, ¿eh, ¿Eso te va a salvar? Eso no ¿Te va a salva. salvar? Te va a salvar si guardas la ley, si haces... Mira el joven que nosotros le decimos, joven rico. ¿Le salvaba esto? En absoluto. Realmente, ¿quién salva? Es Jesús. Cuando Pablo lo entendió, entonces dijo, ahora entiendo lo que escribieron los profetas, ahora entiendo todo. Es el que salva. Y gracias a él, y porque he sido perdonado, y porque he sido justificado, entonces yo ya no puedo hacer lo que hacía antes. Mirad mi vida, y él se da como ejemplo. Cuando yo le encontré, ya no podía seguir el mismo camino. Y ahora, ¿vosotros qué hacéis? Ya lo habéis encontrado, ¿y ahora qué hacéis? ¿Estáis dando la vuelta al que realmente os da la vida? Entonces yo creo que estaba muy molesto en su mente, en su corazón. Tan molesto que se salta todo esto y dice... Y sigue. ¿A dónde vais? ¿Qué ángel? Que si viene alguien del cielo y os dice, por este camino, no, este es el único camino que lleva, digamos, al cielo. Pues quiero acabar, Daniel, con estos 2 versículos que pueden ser verdaderamente muy gratificantes y reveladores para nuestros telespectadores. Se encuentran en los versículos 11 y 12 del capítulo 1 de Gálatas. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Yo he dado muchos estudios bíblicos a personas que estaban ávidas de conocer la palabra de Dios, pero quien les enseñó a ellos esas doctrinas, esa palabra, ese evangelio, pues fui yo tuve ese privilegio de decir, mira, sigue aquí, sigue aquí, y yo disfrutaba con ellos. En esa ocasión con Pablo no fue un hombre, fue el mismo Jesús que se lo revelaba. Imagínate directamente quién estaba ahí. De la misma manera que aquellos 11 apóstoles recibieron constantemente la palabra de Dios por parte de Jesús, Pablo también, una vez que estaba Jesús en el lugar santísimo, donde se encuentra ahora en el santuario, por revelación de él, se lo estaba dando en sus estudios bíblicos. Tú muy bien has dicho que Pablo conocía toda esa letra, pero tenía que poner ahí la pieza que faltaba, Jesús. En cuanto esa pieza la puso en todo lo que él sabía, aquella letra muerta, en cuanto puso el yo soy la vida, le dio vida a todo. Y a partir de ahí Pablo dice, hey, este evangelio que yo os anuncio no es por hombre. Jesucristo mismo me lo reveló. Así que yo, siendo apóstol, os doy a vosotros este evangelio. Quien predique algo diferente es un evangelio que no tiene nada que ver con el mío, que sea anatema. Y claro, con todas estas premisas que nos dio Pablo, es tan interesante ver que el desarrollo de la carta, en estos 6 capítulos que tiene, va a ser algo apasionante, ¿no crees? Yo considero que lo mismo que le estaba pasando a Pablo y a otros que le estaban rodeando, no tenemos constancia de cuántas personas han sido influenciadas por su testimonio. Pero yo estoy convencido de que el mismo Dios que hizo con Pablo en aquellos tiempos esas revelaciones lo está haciendo con nosotros hoy. Totalmente de acuerdo, Daniel. Hay medios que están al alcance de nosotros, pero hay sitios donde no hay medios. Entonces, ¿quién revela esa palabra? Porque el primer interesado es Dios en hacer conocer, o sea, es Jesús en hacer conocer al Padre. Entonces, como bien has dicho, es un honor, es gratificante enseñar a una persona a decir, mira, aquí está escrito esto, mira lo que dice sobre Dios, mira esto, mira esto. Te llena el alma. Pero realmente quien hace que esto se complete es Jesús. Entonces, Él ha escogido herramientas humildes
como yo, como tú, como otros, humanos, con fallos, para enseñar a otros. Pero en caso de que un humano no llega, ¿no crees que el mismo Dios le está descubriendo cómo es el carácter del Padre? ¿No pasa lo mismo hoy que en aquel entonces? Lo bonito de todo es que esta letra, que nosotros hemos aprendido, unos más, otros menos, no tiene valor sin Jesús. Pues sí, señor Daniel. La verdad es que hablando de Pablo, hablando del libro de Gálatas, en general hablando de la palabra de Dios, nos dan ánimos para seguir hacia adelante. ¿Y cuántas más cosas podríamos hablar? Pero estamos en este segundo programa sobre Gálatas y seguiremos profundizando y seguiremos estudiando la palabra de Dios, porque sé que a todos nos encanta, nos gusta. Es por ello, Daniel, que te doy las gracias por tu presencia aquí en nuestros estudios de Logos Televisión, en este programa Logos Estudio, y en otra ocasión, bueno, pues también te emplazaremos para que con tu ayuda podamos también hablar de todo lo que es la palabra de Dios, que tanto a ti como a mí nos apasiona y nos gusta. Gustosamente, y os agradezco la invitación que me habéis hecho, y gustosamente, si Dios permite, yo podré estar aquí con ustedes estudiando, escudriñando, descubriendo las maravillas de nuestro Salvador Jesucristo. Muy bien, Daniel. Pues muchísimas gracias también a todos vosotros que habéis estado ahí apuntando en vuestra libreta, leyendo vuestra Biblia y poniendo vuestras preguntas, que sabéis que estamos aquí en Logos Televisión para responder a cualquier pregunta que tengáis, de manera que o bien por teléfono o bien en la dirección que aparece en pantalla podéis realizar todas aquellas sugerencias, preguntas que vosotros creáis conveniente. Muchísimas gracias por vuestra atención, que el Señor os bendiga y nos vemos la próxima semana.